Muy buenos días, hermanos. Hoy día es primer día de la semana, Día del Señor, diciembre 6 del 2020. Hoy día vamos entonces a estudiar y continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Vamos a seguir estudiando el mensaje de Esteban al Sanedrín. Y para esto vamos a iniciar con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a ti, Padre, con humildad de corazón, sabiendo que eres un Dios grande y poderoso. Te damos las gracias por todo, por este día, y que pongas concentración en nuestra mente y corazón a tu palabra. Que no nos podamos distraer, sino más bien prestar atención al mensaje de tu palabra, para ser edificados espiritualmente y ver qué es lo que nos enseña para nosotros. Así te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces hoy día vamos a continuar nuestro excelente estudio en el libro de los Hechos. Cada vez se pone más interesante. Así que vamos a abrir la Biblia en el capítulo 7 a partir del versículo 17. Hechos 7, versículo 17. Es el mensaje de Esteban que empezamos a estudiar la semana pasada. Tengo la Biblia de las Américas. Tengo también la Biblia Reina Valera y la Peshitta. En este momento también. Entonces yo voy a leer tengo las tres Biblias, tengo la Biblia de la Peshitta aquí en la mano. Las otras Biblias están en la online. El milagro de la internet nos ayuda a nosotros tener acceso a muchas versiones. Muy bien, entonces la palabra, a partir del versículo 17, Hechos 7, 17 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 29. Dice así la bendita palabra de Dios. Pero cuando se aproximaba el tiempo de lo que Dios había prometido a Abraham con juramentos, el pueblo se había multiplicado y se había fortalecido en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no conocía a José. Y actuando astutamente contra nuestro linaje, maltrató a nuestros padres y ordenó que sus hijos fueran expuestos a la muerte para que no sobrevivieran. En aquel tiempo nació Moisés, quien siendo favorecido por Dios, fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero cuando fue expuesto a la muerte por su madre, lo encontró la hija del faraón y lo crió como a un hijo. Entonces Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y preparado en palabras y en obra. Habiendo él cumplido la edad de 40 años, vino a su corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y viendo a uno de los de su raza que era tratado violentamente, lo vengó haciéndole justicia y dio muerte al egipcio que lo había grabado. Y pensó que sus hermanos israelitas entenderían que por medio de él Dios les concedería la libertad, pero ellos no comprendieron. Al siguiente día se presentó a unos que peleaban tratando de convencerlos de que hicieran la paz. Varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se agreden uno al otro? Entonces el que agredía a su prójimo lo empujó diciéndole, ¿quién te ha constituido por gobernante y juez sobre nosotros?
¿Acaso quieres darme muerte como diste muerte ayer al egipcio? Y debido a esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, y le nacieron 2 hijos. Hasta ahí la palabra de Dios, inspiración. Este es un pasaje muy importante, el sermón de Esteban sigue hasta versículo 56. La semana pasada habíamos estudiado, haciendo un poco de memoria, que Esteban fue apresado por el Senedrín o el concilio, ¿no? Porque estaban predicando, a partir del versículo 8 en el capítulo 6, lleno de gracia y de poder, dice Esteban hacía señales y prodigios entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamándolos libertos. Cirineos, alejandrinos, cilicianos de Asia contendían con Esteban, pero no podían resistir, dice, la sabiduría de su palabra, el espíritu con que hablaba por medio de él. Entonces mandaron a unos hombres y les dieron instrucciones para que dijeran, nosotros le hemos escuchado hablar palabras blasfemas contra Dios. O sea, difamación, falso testimonio en contra de Esteban, porque no podían de otra forma vencerlo. Entonces crearon, ¿no? Crearon un complot, crearon una mentira, un plan para difamarlo y traer falsos testimonios delante del Sanedrín, y así él fuera arrestado. Y los cargos eran fuertes, eran serios, ¿no? Porque los testigos, versículo 13 dice, este hombre no para de hablar palabras en contra de la ley. Esto es algo muy grave, y en contra de este santo lugar, o sea, de Jerusalén. Le hemos escuchado decir de que este Jesús de Nazaret derrumbará este lugar. Es cierto, Jesús dijo eso. Y cambiará las costumbres de Moisés que les entregó a ustedes. Y realmente no dijo eso. O sea, dijo eso, pero se refería a su cuerpo. Él mismo lo dice Jesús. Pero no realmente al pueblo, ¿no? Entonces todos los que estaban sentados en la sinagoga fijaron la vista en él y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces esa es la descripción. Recuerde, Lucas no estaba ahí. Entonces la fuente donde Lucas escribe su libro, ¿no? Para Teófilo, ¿no? Entonces le dice así. Ahora recuerden otra cosa. eh, Lucas está prácticamente resumiendo lo que le dice, porque no había en ese momento, digamos, una uh, grabación como tenemos hoy, eh, celulares para grabar las palabras. No había eso. Entonces él tenía que depender mucho de su memoria y escribir. Entonces él tenía que prácticamente resumir. Y por lo que veo, el sermón largo, la exposición largo que hizo Esteban, en lo que estamos leyendo, fue mucho más largo que esto. Muchos detalles no lo puso, se omitieron. Entonces de esa forma entonces se puede saber que fue un mensaje muy bueno. En el capítulo 7 entrando, entonces Esteban, ¿no? Entonces hace el llamado, se presenta, y en vez de él ponerse en el centro del mensaje, en vez de decir, bueno, yo soy inocente, declaro mi inocencia, es mentira, él comienza a predicar. Pero es una predicación más que predicación, es una exposición bíblica de las escrituras desde el tiempo de Abraham. Entonces él va de una forma así sistemática, por eso creo, ¿no? Basado en esto, que Esteban era más preciso, más en detalle, y Lucas, por razones tal vez de que en la transmisión de los documentos, la transmisión oral, siempre hay cosas que se omiten o lo cambian. Lo que le dijeron, él lo pone, lo que recuerda. De lo que le dijeron, él lo pone. Y empieza con Abraham, el llamado que Dios le hace a Abraham de Mesopotamia, ¿no? Ya hemos visto la semana pasada todos los textos bíblicos que hablan sobre el llamado de Dios a Abraham, el pacto que hizo Dios a Abraham, ¿no? Que hará de su descendencia una nación grande. Luego habla del pacto de la circuncisión, versículo 8, ¿no? Que engendró a Isaac, al octavo lo circuncidó, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a las 12 eh,
patriarcas, sus 12 hijos, de los cuales José estaba con. Entonces vimos también a José, ¿no? Una historia muy dramática, muy conmovedora, una historia en donde José es el prototipo de Jesús en varios aspectos de su vida, una historia en donde vemos cómo él, por la gracia de Dios, tiene el favor del faraón de ese entonces, ¿no? Y lo pone prácticamente como el administrador de su dinastía, de su imperio, y también de sus bienes familiares personales, ¿no? Dios prospera de una forma increíble a José dentro de el imperio de Egipto, de ese entonces que era el imperio mundial, Egipto. Así que José goza de sabiduría, de fama, popularidad, y es ahí en ese momento que según Esteban narra, que durante el contexto de una hambruna general en toda la tierra, entonces Dios usa todas esas circunstancias para que, bueno, vengan a su padre, porque según la historia él es vendido por sus hermanos a los egipcios. Ellos no reconocen a José hasta que él se revela a sí mismo. El faraón sabe también, y leímos hasta el momento en donde Jacob es enterrado, descendió a Egipto, murió allí y lo llevan a Canaán para que lo entierren en el sepulcro que Abraham había comprado. Y eso lo hemos visto. Va con una caravana de parte del rey egipcio, dando honor al padre de José. Faraón tiene un aprecio muy grande al padre de José. Entonces, eso es lo que está hablando Esteban exponiendo al Sanedrín. Luego en el versículo 17 dice, pero cuando se aproximaba el tiempo de lo que Dios había prometido a Abraham. Entonces, y hay un cambio. La frase, toda esa frase del versículo 17 es un cambio, es una transición en cuanto a la narrativa de su exposición. El cambio está empezando porque hay una conjunción de contraste. Dice, pero cuando se aproximaba el tiempo, entonces ahí sigue narrando. Recordemos que Esteban está narrando, el propósito de Esteban en todo esto, si se quiere resumir, es demostrar al Sanedrín y al pueblo judío y a los que le están acusando que Jesús es el Cristo y Señor. Dios lo levantó de los muertos, Dios lo hizo Mesías, Dios lo hizo Señor, al resucitarle y al hacerle sentar a la diestra de Él en los cielos. Y que Él está también, igual que Pedro, diciendo al pueblo judío, al Sanedrín, a los oficiales, que se arrepienten de sus pecados, ¿no? Se arrepienten de sus pecados y que pongan su fe en Jesucristo, pues ellos fueron los que le negaron, los que le entregaron y los que lo mataron. Entonces el versículo 17 empieza diciendo, pero cuando se aproximaba el tiempo de lo que Dios había prometido a Abraham. Entonces eso, cuando dice se aproximaba el tiempo, ¿a qué se refiere cuando dice se aproximaba el tiempo? No. Entonces vamos a ver tres cosas en el versículo 17. Hay tres partes en el versículo 17 que lo vamos a ver. Uno habla mientras el tiempo de la promesa se acercaba. Número uno. Número dos, habla también acerca de lo que Dios había prometido o anunciado a Abraham. Y número tres, habla del crecimiento y multiplicación del pueblo de Israel en Egipto. Ahora, es bien interesante porque cuando dice, pero cuando se acercaba el tiempo, no, vamos a, como parte de contexto,
Los hebreos habían estado por generaciones en Egipto. Sin embargo, para los ojos de ese faraón, de ese tiempo, ellos se convirtieron en una amenaza, de tal manera que el faraón los esclaviza. De una forma desafortunada, ¿no? Eh, Esteban no nos dice el nombre del faraón y muchos eruditos, ¿no? Han dado muchos nombres. No hay una conclusión unánime en cuanto a quién fue ese faraón, el nombre del faraón del tiempo de Moisés. Eh, Muchos piensan que fue Seti, faraón Seti, que reinó de 1318 al 1304, y que el faraón del Éxodo fue Ramses II o Ramses II, o sea, el faraón opresivo del tiempo que apareció eh, Moisés fue Seti I y el del eh, durante el Éxodo fue Ramses II. Entonces, esto nos da una idea de que Moisés, de acuerdo a esta posición, nació más o menos a finales del siglo XIV. Ahora, el nombre Moisés también es un nombre hebreo, deriva del nombre egipcio Mose, Mose, que se traduce es nacido. Y se encuentra en nombres como por ejemplo Tutmose, que significa el dios To, es nacido. Originalmente se refiere a que se piensa que Moisés es la forma abreviada del nombre completo de Moisés, que es un nombre más amplio, más largo, pero lo hicieron como abreviatura Mose, ¿no? De acuerdo a la narrativa bíblica, Moisés vivió 120 años y cuando se enfrenta al faraón, él tenía 80 años. No nos dice a qué edad él fue a ver a los hebreos, con lo que estamos leyendo, ¿no? Y bueno, también nos cuenta toda la historia acerca de el arbusto ardiente, ¿no? Donde se presenta Dios ante Moisés, pero eso no lo vamos a ver ahora, no lo vamos a tocar, no quiero tocarlo, eso es un tema aparte, muy importante también. Okay, eso es muy importante que tengamos en cuenta. Ahora, cuando dice el tiempo de la promesa se ha acercado, versículo 17, en el griego utiliza la palabra cronos, por tiempo. Ahora, hay dos palabras en griego que es para tiempo, es cronos y kairos. Cronos, que es la palabra que utilizando acá, se refiere al concepto de medida de tiempo, por ejemplo, segundos, minutos, horas, días, meses, años. Ese es el crono. En este caso, Esteban se está refiriendo al tiempo cronológico en donde la promesa que Dios hizo a Abraham en Génesis 15, 17, 22 se cumpliría. Entonces vamos a leer, ¿no?, esa promesa. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis 15, 4, para tener una idea de lo que está hablando Esteban. En 15:4 dice así: pero Yahweh le dijo, este no será tu heredero, sino que tu hijo que saldrá de tus lomos, él será tu heredero. Luego llevándola afuera le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Y esta es la parte que Pablo utiliza de la justificación por la fe. Se le fue contado por justicia en Génesis 15, 6, pero aquí está la promesa, ¿no? Luego en Génesis 17, capítulo 17, dice versículo 2, estableceré mi pacto entre tú y yo, y en gran manera te multiplicaré, ¿no?
Dios le dice, versículo 4, mi pacto establezco contigo y serás padre para multitud de naciones. Y tu nombre ya no será llamado Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he constituido por padre de muchas naciones. ¿No? Eso es lo que eh, le dice en la promesa. En el capítulo 22, versículo 16, dice así, he jurado por mí mismo, dice Yahweh, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo, a tu único, en verdad te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia tomará posesión de las tierras de sus adversarios. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Mire, ahí está. Entonces, eh, vemos que a esto se está refiriendo Esteban cuando dice en el versículo 17, se aproximaba el tiempo de lo que Dios había prometido a Abraham con juramento. No, con juramento. Número 2. Dios había prometido o anunciado a Abraham. En el original el verbo prometido implica confesar, declarar en una mente de acuerdo y sin titubeo, es decir, algo que no podía alterarse ni cambiarse. Esta promesa es una declaración inamovible que Dios hizo a Abraham, la promesa de arriba, cual que iba a ser de él una nación grande y que se iba a ser padre de muchas naciones, es lo que dice las escrituras. Número 3, el pueblo creció, se multiplicó en Egipto. Ahora, los dos verbos que se traducen por crecer y multiplicar vienen de la palabra eucen y epletine. Ahora, recuerde cómo está eh, relacionado. Cuando dice creció, se está refiriendo al pueblo que creció, aumentó el número. Y cuando dice multiplicó, se está refiriendo multiplicó en Egipto, ¿no? Al lugar donde estaban viviendo ellos. Entonces vemos dos cosas. Uno, el pueblo crece en número. Y dos, crece en número en Egipto. Se multiplica, ¿no? Muy bien. Ahora, de acuerdo a la Biblia judaica, dice esto. En el primer censo, tomado en el monte Sinaí, en el año 1446 a.C., el número total de adultos israelitas se registra como 603.550, el cual implica que hubieron más o menos 2 millones de hombres israelitas, mujeres y niños. Ahora, acerca de quienes acompañaron a Jacob a Egipto, fueron 70 miembros de su familia, ¿no? Esta figura confirma que el número de los israelitas se había multiplicado por un factor más de 8.000 durante un periodo de 200 años, ¿no? Cuando el momento que fue Jacob a Egipto, hasta el tiempo de Moisés. Un promedio 3 veces más de incremento sobre 8 o 9 generaciones. Eso sugiere que hubieron 8 o 9 generaciones durante el tiempo de los israelitas que estuvieron en Egipto, cuando en un promedio al menos 6 sobrevivientes sobrevivieron a la adultez en cada bloque o cada familia de 2 padres. Entonces esto es muy importante para entender cómo el pueblo se había multiplicado. Ahora, durante ese tiempo, según dice en el versículo 18, dice, ¿no? Se multiplicaron hasta que, dice, se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José.
Es lo que está diciendo Esteban. La pregunta es, ¿quién era este faraón? Obviamente ya no era el faraón del tiempo de José. Dice, otro rey que no conoció a José. Ahora, recuerde, como hemos estado estudiando en el tiempo, cuando estábamos estudiando acerca de José, hay muchas opiniones en cuanto a quiénes fueron estos faraones. Las fechas, y la razón es por las fechas. Las fechas de donde vivió Abraham corresponde al periodo de ese faraón. Entonces, si alguien pone a Abraham en una fecha, digamos 1800, perdón, a Moisés, entonces van a buscar qué periodo existió ese faraón durante esa época. Si uno los pone, por ejemplo, en el siglo XV antes de Cristo, bueno, se va a tener que ver cuáles fueron los emperadores de esa época. Vamos a ver que habían varios. ¿No? Entonces, no, aunque muchos dicen, bueno, este faraón fue, otros no están tan seguros de que fue él y ponen a otro emperador. Entonces, eso es así, o sea, no hay una conclusión unánime en cuanto a quién realmente fue ese emperador. ¿Ok? Ahora, este nuevo rey que se levantó en Egipto dice que no conocía a José. La implicación es que los faraones previos a este faraón sí conocieron a José. Eso es lo que está diciendo. Lo respetaron, la memoria de él, ¿no? En ayudar al emperador, en salvar a la nación. Sin embargo, cuando entra este nuevo emperador, faraón, no, no tenía ni conocimiento, ni le importaba la historia en cuanto a quién fue José. Aunque popularmente se pone que el emperador de este tiempo es Rameses, que es una variación del nombre Ramses, y que al mismo tiempo es una variación del nombre Ramosé. Por eso se acuerdan que había dicho que en Egipto es Mose, y te dice que Mose podría haber sido el nombre más largo de Moisés, pero que se usó Mose porque era muy común el nombre Mose. Claro, en español es Moisés, pero es una variación en español. Moisés viene de Mose, o tal vez del semítico Moshe, y en Egipto es Mose, o sea, que Moisés no es nombre latino tampoco. Decimos Moisés en nuestro castellano mal hablado, pero en realidad viene de Mose. Mose es su nombre, es la pronunciación. Entonces, Ramosé, o Ramses, ¿no? O Ramesés, generalmente lo usan como el emperador de esa época en su mayoría. Sin embargo, no hay unanimidad, ¿no? Otros candidatos podrían ser Tutmose, ya ves cómo termina en la Mose, otro Neferhotep, o posiblemente Amenhotep. Entonces, quien sea que haya sido este faraón vio al pueblo hebreo como una amenaza para Egipto, para su gobierno, para la nación. Los egipcios habían peleado en contra de gente conocido como los Hicsos. ¿Quiénes eran los Hicsos? Era una dinastía que reinó casi como 400 años en Egipto, una dinastía de faraones. El problema es que estos Hicsos no eran realmente egipcios. Estos Hicsos eran asiáticos. Por eso que cuando nosotros vemos, por ejemplo, y lo pueden hacer ustedes también en Google, de los faraones de la dinastía de los Hicsos, lo van a ver con los ojos un poco así estiraditos, como orientales. Y sí, es cierto, ahí lo van a ver. Entonces, tal vez el observador poco común va a decir, bueno, normal, es una estatua. Pero no, hay una razón por eso. Es porque eran asiáticos y gobernaron por como 300 años. Entonces hubo una pelea política, ¿no? Por el gobierno de Egipto. Los nacionalistas querían que sea un Egipto
un egipcio realmente, y no extranjeros. Bueno, los extranjeros ya habían gobernado por más de 300 años a través de la dinastía de los hicsos, ¿no? Eh, ahora, ¿qué es lo que hizo el faraón para enfrentar el crecimiento de los hebreos? Entonces lo hizo de tres diferentes maneras para enfrentar eh, el avance de los hebreos, ¿no? Por eso que su gobierno fue opresivo y violento, ¿no? Inclusive, de acuerdo al relato bíblico, era tan violento y opresivo que Dios tuvo que intervenir, eso ya viene de la Biblia, ¿no? Entre los hebreos, ¿no? Entre sus esposas que le sirvieron a él. Ahora, la referencia de eso está en Éxodo 1.8. ¿No? Si vamos a Éxodo 1.8, vamos a estar ahí un momento, vamos a leer parte de la historia que está diciendo. Dice así: después surgió un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José. ¿Ya ve? Que no había conocido a José. De acuerdo a Éxodo, entonces, algunos suponen que este gobernador o este faraón fue ahora Ames o Amosé, el fundador de la dinastía 18 de Manetó. Otros sugirieron que fueron Ramesés. ¿Se acuerdan lo que acabo de decirlo? Ramesés o Ramses es lo mismo. Uno de los más grandes monarcas de la dinastía 19. Y es verdad, fue un gran monarca. Eh, Otros ponen que fue realmente Seti, el padre de Ramesés. Y el hijo de él, Ramesés I. Entonces, prácticamente Seti I, Ramesés II y Ramesés I fueron realmente grandes innovadores, reformadores de las dinastías en Egipto. Hicieron mucha reforma y también eran personas muy violentas. Entonces, posiblemente Moisés vivió durante el reinado de algunos de ellos, o tal vez en todos ellos. Pero para que se den cuenta, no hay conclusión en cuanto a eso, quién fue. ¿Ok? Entonces es muy importante que sepamos en cuanto a este rey. Entonces se supone que fue, la mayoría piensa que fue Ramsés II, aunque también hay otros candidatos, como vimos, Amesés, Seti I y Ramsés I. ¿No? Bien. Ahora, ¿cuántos israelitas habían en Egipto? Bueno, eso ya lo hemos visto. Habían más o menos como 2 millones de israelitas entre hombres, mujeres y niños. Hombres, mujeres y niños, o sea, qué cantidad para ese entonces. Versículo 19 dice Esteban: y actuando astutamente contra nuestro linaje, o sea, este faraón, maltrató a nuestros padres y ordenó que sus niños fuesen expuestos a la muerte para que no sobrevivieran. No, para que no sobrevivieran. Ahora, vamos al capítulo 1 de Éxodo, versículo 8 en adelante, para leer lo que este faraón hacía. En Éxodo capítulo 1 del 8 en adelante, voy a leer la peshita. Dice así: después surgió un nuevo rey en Egipto que no había conocido a José, que dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y poderoso que nosotros. 10. Procedamos con astucia delante de ellos, antes de que se multipliquen. No vaya a suceder que en caso de guerra, uniéndose también a nuestros enemigos, luchen contra nosotros y nos expulsen del país, porque ese es el temor, ¿no? El rey tenía un temor político. Se dan cuenta cómo la política entra aquí mezclada. Es muy importante entender esto de la política. Entonces el faraón estaba cuidando sus intereses como nación. Entonces el pueblo hebreo, para él no le
transmitía confianza, porque no eran egipcios, o sea, al no ser egipcios no podían ser leales a la causa egipcia. Entonces les impusieron capataces malvados que los oprimieran en esclavitud y construyeron las ciudades de almacenaje Pitor y Ramsés para el faraón. Entonces ahí vemos el nombre Ramsés, que es Ramosés o Ramosé. Entonces, lo que está diciendo aquí es que este emperador, que no conocía a José, era un emperador violento, tirano, opresivo. Y realmente Ramsés II y Ramsés I eran así, eran opresivos, hacían muchas reformas, pero eran opresivos. 12. Sin embargo, cuanto más los reprimían, tanto más se multiplicaban y se fortalecían. O sea, en vez de aplacarles, se multiplicaron más y se fortalecieron. Ante esto, los egipcios estaban afligidos por causa de los hijos de Israel. Entonces ya entró a una situación crítica. Entonces el faraón llamó a todos sus oficiales, a los que estaban con él, y trataron de hacer una reforma, diríamos, hacia una estrategia de cómo salvar y proteger la nación egipcia, el imperio, en contra, no de avance de los israelitas, porque en realidad no eran violentos, pero de su multiplicación, de su crecimiento, al punto que ya ellos lo vieron como una amenaza nacional. Porque en una guerra, y tenía razón, supongamos que había una guerra Egipto contra un país, digamos, vecino del África. Los israelitas no eran egipcios, entonces para ellos defender a Egipto, pues no había razón, ¿cómo vas a defenderse? Aquí somos esclavos, ¿no? Aparte de que eran esclavos maltratados, para ellos hubiera habido, tal vez hubieran visto una liberación. Entonces los egipcios dijeron, no puede ser esto. 13. Por lo cual los hijos de Israel eran oprimidos severamente por los egipcios, amargándoles la vida con la dura labor de hacer barro, ladrillos y toda clase de trabajo del campo, sometiéndolos a todo tipo de trabajo con dureza. O sea que eran esclavos. Cuando dicen trabajos con ladrillo, muchos lo entienden una referencia a las pirámides, que en ese momento, en ese tiempo, estaban construyendo pirámides y fortalezas. Además, el rey de Egipto habló con las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Fua y la otra Sofra, diciéndoles, cuando asistan a las hebreas para que den a luz, fíjense en el lecho de parto. Si es niño, denle muerte. Eso está terrible. Pero si es niña, déjenla vivir. Claro, porque la niña es mujer, ya de grande. La mujer en ese entonces no tenía derechos como tenía el hombre. Era una sociedad patriarcal. Muchos lo llaman machista, pero era patriarcal, 100%. En donde la mujer no se iba a enfrentar, no traía, no daba la impresión de amenaza. Y bueno, la mujer es la fuente de dar hijos y los egipcios la tomaban como esclavas o concubinas, ¿no? Había mucho concubinato. Los faraones tenían muchas mujeres, muchos hijos. Y bueno, esos hijos eran criados en la educación y la cultura egipcia, así que no hay problema con ellas. Pero con los hombres hay que matarlos si salen niños, porque no los necesitamos. Es lo que está diciendo aquí. Entonces el rey Egipto, versículo 18, llamando a las parteras, les preguntó, ¿por qué han hecho, oh perdón, 17, pero las parteras temían a Dios y no actuaron como el rey de Egipto les había ordenado y dejaron con vida a los niños. Miren. Entonces el rey de Egipto, llamando a las parteras, les preguntó, ¿por qué habéis hecho esto y han dejado con vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón, las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque ellas mismas son parteras y antes de que llegue una partera, ellas dan a luz. Miren, interesante. Entonces Dios favoreció a las parteras por cuanto hicieron esto,
y el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho, otra vez. Ahora, esto es lo que dice el autor hebreo, lo cual es una buena información para darnos a entender el contexto de lo que está hablando Esteban. Porque Esteban dice, ¿no? Volviendo a Hechos 7, 19, Esteban está diciendo que eso fue exactamente lo que leemos en Éxodo capítulo 1, la orden del faraón. Entonces, de la Biblia judía, vemos que hay 4 intentos del faraón que en ese entonces había diseñado para contener la proliferación de los judíos, su crecimiento. Número 1, aumentar la coerción al trabajo forzado. Entonces el faraón había establecido una orden de que todos los judíos, de que todos los hebreos tenían que hacer trabajo forzado, ¿no? Trabajo forzado, como lo hemos visto, ladrillos y todo eso. Les hacía la vida dura, la vida imposible a los judíos. Número 2, esclavitud. Nadie podía escaparse, eran esclavos del trabajo forzado. Y eso era hacerles la vida imposible a ellos. Número 3, intento secreto de matar a los bebés niños, como lo hemos visto, la orden que dio las parteras. Todo bebé que nace niño deben dar de muerte. Y número 4, ya no solamente intento secreto, sino también intento público de hacer lo mismo, o sea, matar a los niños. Matar a los niños. Entonces, eso es la información que nos da la Biblia judía en cuanto a la orden de el faraón de contener el crecimiento de los hebreos. Ahora, versículo 20 y 21 hasta el 22 dice así: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Ahora, en aquel mismo tiempo, ¿a qué se refiere? Se refiere justamente al tiempo en que Ramses, si aceptamos que fue Ramses el faraón, determinó frenar el crecimiento de los hebreos asesinando a los varones. O sea, se refiere al tiempo de opresión, se refiere al tiempo de esclavitud, de trabajo forzado y de matanza de los bebés varones. En ese tiempo, dice ahí, nace Moisés, ¿no? En ese tiempo nace Moisés, ¿no? De donde viene nuestra palabra, y dice, y fue agradable a Dios. La palabra agradable a Dios, versículo 20, dice así: en aquel tiempo nace Moisés, quien siendo favorecido por Dios, fue criado 3 meses en la casa de su padre, y eso es cierto, lo vamos a ver. Pero en el griego, cuando dice favoreció, viene de la palabra aestíos toteos. ¿Qué significa aestíos toteos? To viene a ser artículo definido, teos, Dios, ¿no? Aesteios viene, es la raíz de la palabra, nuestra palabra estética. ¿He escuchado la estética? Estética no es español tampoco, es griego, mal hablado. De una palabra estética viene la raíz aesteios. Aesteios es una palabra que significa hermoso, ¿no? Elegante, de buen parecer, bonito, de un semblante llamativo, pero muy agradable. O sea, es hermoso. Entonces, cuando nace Moisés, físicamente fue así, fue un bebé muy hermoso, ¿no? Ah, las parteras se enamoraron del niño. Era bonito. Eso es lo que está tratando de decir, ¿no? Y le agradó eso a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, ¿no? Y eso también lo vemos en, en Éxodo capítulo 2. ¿No? Éxodo capítulo 2 dice así: cierto hombre de la casa de Leví,
tomó por esposa a una mujer levita. Habiendo concebido la mujer, dio a luz un hijo, y al ver que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. ¿Se dan cuenta? Al ver que era un niño hermoso, lo escondió, ¿no?, durante 3 meses. Ahora, yo quiero leer algo muy importante. Vamos a Éxodo 2, capítulo 2. Hemos leído versículo 1. Quiero enseñarles a ustedes una parte muy importante que va de acuerdo a lo que nos dice Esteban. La palabra hebreo, en hebreo, que se traduce en español como hermoso, es la palabra tobe. Tobe significa algo placentero a los ojos, algo agradable físicamente, algo bueno y bonito. Es un adjetivo que generalmente se usa, por ejemplo, cuando se quiere decir y esto fue bueno, cuando Dios crea la creación, después que termina de crear dice y fue bueno para Dios, o sea, fue hermoso, agradable a la vista de Dios, ¿no? Fue bueno a Dios, o sea, es una cualidad moral estética, es una cualidad moral y estética, fue bueno a la vista, ¿no? Y eso está en todo el libro de Génesis en lo que tiene que ver con la creación. Entonces, cuando habla aquí, ¿no?, y en versículo, estamos leyendo 7, versículo, ¿dónde está esto? 17, ya. En aquel tiempo, 20, el versículo 20, fue agradable a Dios, o sea, fue, en otras palabras, lo que el griego dice, fue un niño hermoso para Dios, agradable a Dios, porque era hermoso el niño cuando nace, ¿no?, según versículo 20. Entonces, fue criado 3 meses en la casa de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué fue criado 3 meses en la casa de su padre? Versículo 21. En aquel tiempo fue criado 3 meses. Pero en Éxodo 2 vemos de que lo escondieron por 3 meses. Fíjense, Éxodo 2.1 fue escondido por 3 meses. Y al no poder seguir escondiéndolo, tomó una arquilla de madera de acacia, la calafateó con brea y resina para que no se entre el agua, le proteja del agua. Colocó dentro de ella al niño y la puso en la ribera del río a poca profundidad. Mientras tanto, una hermana del niño se mantuvo a distancia para ver lo que le sucedería. O sea, estaban cuidando. Seguramente lloró la niña por el niño. O sea, separar a un bebé no fue fácil. El drama aquí es que estaban llorando. Eso se tiene que ver así. El contexto que no habla aquí es que estaban llorando. La niña lo miraba y seguramente lloraba. Era su hermano. Qué triste, ¿no?, ver a su hermanito que se iba. Y no sé, seguramente estaban orando. Pero mucho dolor. Mucho dolor. Versículo 5. La hija del faraón había descendido al río a bañarse. Cuando sus doncellas se paseaban por la ribera del río, ella vio la arquilla en una parte poco profunda y mandó a sus doncellas a que la recogiera. Ahora, eso tiene mucho que ver, tiene razón, porque recuerde que en el capítulo 1 de Éxodo, ¿no?,
en el versículo 19, cuando el faraón les dice por qué dejaron a los niños con vida, las parteras respondieron, las hebreas mismas son parteras y antes de que llegue una partera, ellas dan a luz. Eso explica por qué no podían matar a los niños hebreos, porque ellas mismas, las hebreas, sabían cómo dar a luz. Entonces ahí cuando dice, versículo 21, capítulo 1, entonces aconteció que por haber mostrado parteras temor de Dios, Él les concedió a familia. Entonces el faraón dio órdenes a todo el mundo y dijo, arrojen al río a todo niño que nazca, pero a toda niña déjenle que viva. O sea, enojadísimo. Pero vemos en el capítulo 2 cómo Dios protege al niño por 3 meses, ya grandecito. Pobrecito, imagino que ya 3 meses se dan cuenta, seguramente fue llorando el niño o que posiblemente durmiendo para que no grite. Pero versículo 5 lo recoge. Entonces eso está de acuerdo al versículo 20 en capítulo 7, donde dice, versículo 21, pero cuando fue expuesto a la muerte por su madre, lo encontró la hija del faraón y lo crió como a un hijo. ¿No? Lo crió como a un hijo. Ahora, según la enciclopedia, ¿no?, de el Talmud, ¿no?, voy a leer a ustedes lo que dice el Midrash. Midrash viene a ser exposición bíblica hebrea del Antiguo Testamento, acerca de que quién fue la hija del faraón. Y esto nos va a dar a luz en cuanto a entender mejor este pasaje, este texto. Dice que la hija del faraón no siguió los caminos, así dice el Midrash, los caminos malvados de su padre. Sin embargo, se convirtió y dejó de adorar a los ídolos de Egipto. Ella fue alabada grandemente por los rabinos y el Midrash incluye a ella entre las mujeres más devotas convertidas al judaísmo. Por ejemplo, Hagar, Asená, Sipora, Sifra, Púa, la hija del faraón, Rahab, Ruth, Jael, hija de Eber, Kenita, ¿no? El Midrash específicamente alaba a la hija del faraón por haber rescatado a Moisés y por lo tanto ayudando al éxodo de todos los israelitas que salgan de Egipto. Moisés fue criado en su casa de esta mujer, por una mujer que creía en Dios. Ella irradiaba mucho amor, mucho cariño, como si fuera realmente su propio hijo. Y de acuerdo a eso, Dios la premió grandemente. Ella se casó, Caleb, que es el hijo de Jefuné, y se unió a los hijos de Israel. Algunos midraístas atestiguan que, bueno, esto ya es algo del Midrash, que ella vivió larga vida, ¿no?, al punto de que ella ganó el derecho de entrar al jardín del Edén mientras estaba viva. El Midrash sigue diciendo, el Midrash llama a la hija del faraón con un nombre diferente y lo llama Bitía, con B de bolsa, Bitía, identificándole con la mujer mencionada en Primera de Crónicas 4:18. Si vamos a Primera de Crónicas 4:18, y aquí lo tengo, ¿no? Primera de Crónicas 4:18. Dice esto así. Su mujer Jeudaía dio a luz a Jared, padre de Gedor, a Geber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoach. Estos son los hijos de Bitía, y mire, hija del faraón, a quien Meret tomó por esposa. Ya ven, hija del faraón, Bitía. O sea, el nombre es bíblico. O sea, nos está dando el nombre de la mujer que rescató a Moisés, ¿no? ¿Qué más? Bueno, sigamos más adelante. Los rabinos encontraban el nombre de Batía
que ser adecuada para la hija del faraón en el libro de Éxodos, ya que ella se dio cuenta del plan divino cuando ella rescató vivo, ¿no?, a Moisés, que viene a ser el liberador de Israel. El Midrash también dice de la hija del faraón que recibió un nuevo nombre, Bitía, que significa literalmente la hija de Dios, porque Bitía en hebreo es Bat Ya, Bat Ya, B-A-T y Ya de Yahweh, o sea, es la hija de Yahweh. Eso es su nombre, significa en hebreo. Bitía, Baya. La Ba es con la T, entonces se pronuncia Baya. Baya, eso es hebreo. ¿Ok? Hebreo. De Dios como un premio por sus acciones. Dios le dijo, Moisés no fue tu hijo, sin embargo tú le llamaste hijo como si fuera tuyo. Tú no eres entonces mi hija, pero yo te haré mi hija. Eso está en el libro de Levíticos, Rabat 1.13 del Midrash. ¿No? Este versículo en Crónicas sirve entonces como la base para muchas exposiciones referentes a la hija del faraón. Los rabinos preguntan por qué Crónicas se refiere a ella como judaíta o esposa judaica, ya que ella fue de Egipto. La respuesta es que ella es llamada judaíta porque ella repudió y rechazó la idolatría de los egipcios. Así que ya saben, de acuerdo a la tradición judaica, quién fue la hija del faraón, la que rescató a Moisés. Versículo 22 dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. La enciclopedia de comentarista bíblico dice así, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Los encontró, que entonces se celebró en todo el mundo y durante muchas edades. Los escritores antiguos mencionan entre las grandes sabidurías de los egipcios y sus conocimientos la geografía, la geometría, la aritmética, la astronomía, la historia física, la historia natural, los jeroglíficos, como ramas de la literatura egipcia de ese entonces. Se pueden ver varios testimonios antiguos del extraordinario aprendizaje de Moisés en las escrituras, escritos de Filón, Justino Mártir, Orígenes, Clemente de Alejandrino. También dice que era poderoso en palabras. Moisés era profundo y sólido en sus conversaciones, dice aquí. Aunque su pronunciación no era fácil, ¿no?, tal peso y solidez en sus consejos y discursos hicieron de él una persona admirable, que estaba de acuerdo a la educación que recibió de los egipcios. También dice que era poderoso en hechos, lo cual se refiere a los asombrosos milagros que Dios obró a través de Moisés. Podemos observar aquí que debe haber sido una gran muestra de abnegación, como nadie más que un amante del saber y alguien que ha hecho algún progreso en él. Puede entenderse para una persona de tal genio y educación como Moisés, en la flor de su vida, no, el haberse separado de Egipto cuando fue acusado de los hebreos que le dijeron quieres matarnos como nos mataste ayer a otro. Entonces Moisés fue una persona brillante, educada, un genio, un hombre sabio en todo aspecto, al igual que Josué. Versículo 23 dice, Moisés decide visitar a su raza en Egipto. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y el versículo 24 dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. O sea, bien interesante esta parte, porque cuando Moisés defiende al hebreo del maltrato del egipcio, él dijo, bueno, ahora me van a entender que Dios me envió a mí
para cuidarlos y liberarlos. Pero dice ahí, según lo que pone Lucas, que dijo Esteban, ellos no le entendieron así. ¿No? Ellos no le entendieron así. ¿Dónde está eso? Está en Éxodo 2, 11, 12. Si vamos a Éxodo, capítulo 2, 11, 12, dice así. Sucedió en aquellos días, habiendo crecido Moisés, que él fue a sus hermanos y los vio en su dura labor. Vio cuando un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de sus hermanos de los hijos de Israel. Entonces volteó a todos lados y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo ocultó en la arena. A eso se está refiriendo, ¿no? ¿Qué más? 13, 14. Al siguiente día salió, vio que dos hebreos estaban riñendo. Entonces dijo al agresor, ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿No? Moisés, si hasta este momento él ya tuvo conciencia que era el liberador de Israel. Entonces él va ama a su pueblo, porque ama a su pueblo, él mismo era de sangre egipcia, a pesar que había sido, perdón, israelita, a pesar que había sido educado en toda la sabiduría egipcia. Entonces él se pone como legislador en ese momento, le dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, a tu hermano, son de la misma raza. Recuerde que cuando leemos esto, no nos dice exactamente que fue eso lo que dijo, es un resumen de lo que dije. Es como que le digan a ustedes después, ¿qué dijo el hermano César que predicó? Voy a predicar, digamos, 1 hora. Ustedes en 3 minutos dicen lo que dije. La pregunta es, ¿prediqué 3 minutos? No, prediqué más de 1 hora. A eso me refiero. Que lo que vemos aquí es un resumen de todo lo que dijeron. ¿Qué más dice aquí? 14. Pero él le contestó, ¿quién te puso a ti por jefe y juez sobre nosotros? Ahora, eso es muy interesante. Porque es exactamente lo que Moisés estaba haciendo. Ser juez y legislador ya de ese entonces. Y ellos lo entendieron así. ¿Piensas asesinarme como asesinaste ya al egipcio? O sea, ya todos sabían lo que hizo Moisés. O sea, ¿se acuerdan que él dijo que él miró antes de que nadie lo ve y le escondió la arena? Tal vez pensó, bueno, nadie sabe lo que hice. Pero al decir el hebreo, al decir lo que hizo ayer, entonces Moisés dijo, ya se dieron cuenta, no pude esconder. Entonces Moisés tuvo miedo, claro, y pensó, ciertamente ha sido descubierto el asunto. 15. Al enterarse el faraón de este hecho, intentó dar muerte a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón, rumbo a la tierra de Madián, y se sentó junto a un pozo. Ahora, bien interesante esto, porque cuando vamos a Hechos 7, dice en el versículo 26, que es lo mismo que dice ahí, varones, ¿por qué se agrede? Entonces, el que agredía a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha constituido por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso, o sea, Esteban sabía la escritura, está prácticamente diciendo lo mismo que hemos leído en Éxodo capítulo 2, y debido a esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, lo mismo que dice, y le nacieron 2 hijos. Ahí nos vamos a quedar, en el versículo 29. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de aquí, de toda esta narrativa? ¿Qué podemos nosotros sacar de enseñanza? Bueno, indudablemente lo que podemos nosotros ver es cómo el acontecimiento de la promesa de Dios tenía que darse, estaba llegando a su cumplimiento, como dice Esteban, ¿no? Entonces, para llegar a su cumplimiento, Dios utiliza la vida de Moisés. Es algo dramático el rescate de Moisés. El hecho mismo de que los varones tenían que ser asesinados por temor a que crezcan según el faraón, lo veían como una amenaza política a su estado, a la seguridad del estado. Por 3 meses fue criado y de un momento a otro con dolor. No fue fácil, 3 meses, un niño. Y según dice la Biblia, era hermoso de bebé. Su hermanita mirándole de lejos cómo desaparecía a su hermano. Qué triste. Es triste finalmente, es muy conmovedor también esa parte. Yo creo que nadie sentiría feliz si vino un hermano chiquito, su hermana. No, es triste, es para gritar de dolor y llorar mucho. Qué triste. Pero sin embargo, la providencia de Dios es tan grande que su plan de Dios no cambia a pesar de los planes del hombre. El plan del faraón era destruir,
Pero el plan de Dios dice, o sea, haga lo que haga, mi plan sigue en adelante. Yo elegí a Moisés que sea liberador y no lo van a matar. ¿Y cómo es Dios? En su providencia pone a la hija del faraón, que según la costumbre, la tradición hebrea del Midrash, si es así, entonces fue una mujer que dejó los ídolos de Egipto y adoró a través, posiblemente sea de la influencia de José y de otros, que había un solo Dios, Yahweh. Y Dios pone en su corazón y lo cría como a su propio hijo, sea con amor. Eso es lo que significa una mujer que cría a alguien a su propio hijo, es con amor. Una mujer normal, una madre, ama a su hijo y lo cría con amor. Y amor no significa dejarle hacer lo que quiere, ni tampoco significa engreírle. Engreimiento no es amor. Eso tienen que saber. Engreír no es amor. Amor es disciplina y enseñarle lo bueno. El engreimiento hace lo contrario al amor. Así que si usted cree que engreír a un niño es amor, usted lo está malogrando al niño. El amor edifica, el engreimiento destruye al niño. Así que Moisés fue criado en amor, que significa educación, disciplina, carácter, valores, por la hija del faraón. Porque según el Midrash, que es lo que más habla, esta mujer fue creyente judaica en el sentido de que rechazó los ídolos de Egipto y llegó a creer en Yahweh. O sea, y yo creo que ella también fue la que le dijo a Moisés ya más grande, tú no eres egipcio, tú eres hebreo. Por eso que él dice, y llegó y fue a ver a sus hermanos. Entonces la pregunta es, ¿quién le dijo? Oh, la hija del faraón le dijo. Le tuvo que decir la verdad de sus orígenes étnicos, culturales. Entonces ya la providencia de Dios estaba actuando allí. Entonces eso podemos rescatar. Y cómo a pesar de la debilidad humana, porque él mata, un asesino, ¿no? Tuvo que huir. O sea, fíjese cómo va la historia humana. Si se dan cuenta, hay paralelos. El paralelo de la vida de uno como ser humano y el paralelo del plan de Dios que no cambia. O sea, no importa lo que hagamos nosotros, si hacemos algo que humanamente hablando está mal, y uno dice, uy, entonces ya me salí del plan de Dios. El plan de Dios no va a cambiar. El plan de Dios sigue. Miren a David, miren el caso de José, ¿no? Los planes del hombre son malos, defectuosos, pero el plan de Dios sigue perfecto, no importa cuán erróneo o malo haya sido las decisiones del hombre. Moisés hizo una mala decisión, tal vez no lo hubiera matado, pero lo hizo, o sea, fue un asesino. Entonces, para muchos hoy en día, tal vez ya, Moisés, ¿cómo va a ser profeta, libertador si es un asesino? Dios que llame a un santo. O sea, se dan cuenta cómo el concepto de santidad hoy en día está totalmente alejado. O sea, ser santo no es ser perfecto, para nada. Aquí está Dios usando a Moisés, un asesino. Y todavía engaña, no solamente al asesino, sino que oculta lo que hizo. Pero salió a la luz. Y su conciencia lo lleva a otro lugar. Abandona Egipto, en donde tiene 2 hijos. Entonces, nos vamos a quedar aquí. Sigan estudiando Éxodo y meditando en lo que está hablando Moisés, porque lo que sigue después, que va a ser la próxima semana, va a ser algo muy, muy, muy bueno. Recuerde el mensaje de Esteban al Sanedrín. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Que este momento haya sido de bendición y bendice a mis hermanos. Que este día sigan ellos estudiando tu palabra, indagando en cada momento la verdad. Que tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Cristo sean todos ustedes ahora y siempre. Amén.